Supercrack Estrella presenta. La materia está vacía. Realidad Matrix. Todos los grandes genios de nuestra historia han estado dándole vueltas a la cabeza, ¿qué es realmente lo que los humanos hacemos en este mundo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué estamos aquí? No pretendo yo ser mejor que esos genios que llegaron a decir solo sé que no sé nada. Sócrates, esta máxima, atribuida al filósofo griego antiguo, porque algún sentido tiene que tener esta vida, ¿o no? Vivimos una realidad Matrix donde estamos encerrados. Esto de encerrarnos es algo que les encanta a las élites, ya lo vimos en la pandemia. Dicen que antes de que los humanos fuéramos creados en el jardín del Edén, ya estaban aquí los ángeles caídos. El jardín del Edén, ese primer mundo donde los humanos no morían, ese primer mundo que yo pienso era de antimateria inmaterial. Un mundo inmaterial es un mundo donde no se puede morir, pero entonces llegó a ese primer mundo del Edén, la serpiente, el diablo reptiliano, y nos lió a Eva, y luego Eva lió a Adán para comer de la manzana, el fruto prohibido. La manzana volvió a Eva y Adán en materia, y nos volvimos mortales, y como la materia y la antimateria se autodestruyen si se juntan, pues no tuvieron más remedio que echarnos del jardín del Edén. Y así quedamos encarrados en la materia. En la materia bajo el control del diablo. En realidad los cátaros ya sabían de todo esto, por esto los eliminaron para no desvelar la realidad Matrix donde estamos desde entonces. La materia está estrechamente relacionado con la muerte, porque todo lo que es materia muere, quitando quizás cosas como las montañas, los lugares sagrados de la Biblia. Todo está en la Biblia, y si nos paráramos a pensar en las cosas que nos dicen lo variemos, pero si piensas así entonces los religiosos te dicen que eres un hereje. Pero piensa un momento, cuando el diablo tentó a Jesús Cristo en el desierto, el diablo le dijo que si arrodillaba ante él Jesús le daría reinos. Jesús fue tentado por el diablo. Mateo 4, 8, 9. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Ahora quiero que te pares a pensar, porque el diablo le ofreció reinos de la tierra a Jesús Cristo. ¿Será que el diablo reina sobre la tierra, y por esta razón le puede ofrecer reinos de la tierra? Si te das cuenta, Jesús no le dice nada, sabe que este mundo de materia le pertenece hasta que pase un cierto tiempo. La materia son como los barrotes de una cárcel, toda la tierra es una cárcel, nuestro propio cuerpo es materia donde está encerrado nuestra alma. La materia es un holograma, nada es real en esta realidad Matrix. La materia está vacía, es curioso, a escala microscópica somos vacío, no somos nada, en realidad la materia está vacía. Si nos acercamos a nuestra piel y avanzamos, a escalas microscópicas el vacío se hace inmenso, casi total. El átomo es la menor porción de un elemento químico que puede ser considerada como tal. Podemos imaginarnos, entonces, que dividiendo progresivamente un elemento en porciones cada vez más pequeñas alguna vez llegaremos al átomo. Aunque parezca increíble, se estima que el 99,999,99% de cada átomo es espacio vacío. Eso significa que la materia, tal como la conocemos, es en gran medida transparente. Pero aquí viene lo más fascinante. Ese aparente vacío no está realmente vacío. Campos cuánticos activos. En ese espacio actúan los campos cuánticos, que son los verdaderos cimientos de la realidad. Cada partícula elemental, electrones, protones, quarks, es en realidad una excitación de estos campos invisibles que se extienden por todo el universo. Cuando se hace esta pregunta, mucha gente se apresura a decir que Satanás era un tonto y pensó que estaba siendo descarado. En realidad, Satanás era muy listo. De hecho, conoce las escrituras más que cualquiera de nosotros. Satanás es el dios de este mundo. Sí, así es, desde el momento en que Adán cayó en pecado, Satanás se convirtió en Dios sobre la tierra. Por eso no debemos conformarnos a las costumbres del mundo. Cuando Jesús vino como Mesías, Satanás era muy consciente de que vino a derrotarlo a través de su muerte. Así que cuando Satanás le ofrece reinos a Jesús, básicamente le está ofreciendo un atajo donde Cristo puede ser codioses con él sin tener que morir en la cruz. Las consecuencias de la teoría holográfica son confusas, por decirlo menos. Algunos físicos han llegado incluso a afirmar que nuestra realidad es una ilusión, que lo que percibimos como espacio, tiempo y gravedad son simplemente proyecciones de una realidad más profunda que existe en dimensiones menores. Que nuestro universo es, literalmente, un holograma. El universo es un experimento. La idea de que somos parte de una simulación tiene algunos simpatizantes de alto perfil. En junio del 2016 el empresario en tecnología Elon Musk señaló que las probabilidades de que estuviéramos viviendo en una realidad objetiva eran 1 en 1000 millones.
En esa misma línea, tanto Alan Guth, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos, como el gurú de las máquinas inteligentes, Ray Kurzweil, sugieren que a lo mejor todo nuestro universo es un experimento de ciencia de un estudiante de secundaria en otro universo. Desde hace años circula entre científicos y entusiastas la idea de que nuestro mundo no es, en realidad, real. Hay quienes sugieren que se trata de una simulación en la que vivimos controlados por otro ser como si fuéramos juguetes, mientras que otros aseguran tener pruebas de que la realidad es, de hecho, un holograma. Vivimos en el mundo que, de hecho, es una simulación de vida, creada por un programador, que controla todo lo que hacemos como si fuéramos los personajes del juego Sims, opina Rich Terrile, director del Centro de Computación Evolutiva y Diseño Automatizado del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. El científico piensa que no se puede demostrar el hecho de que no seamos modelos computarizados, ya que la realidad es producto de una arquitectura compleja que apareció fuera de la conciencia humana. Por lo tanto, Terrile sugiere la idea de que nuestro mundo se comportaría igual que la realidad del videojuego de aventura y conducción Grand Theft Auto. Usted ve exactamente lo que necesita ver en la ciudad en este momento, reduciendo una metrópoli hasta el tamaño de una consola. El universo se comporta de la misma manera. En la mecánica cuántica, las partículas no tienen determinado estado si no están siendo observados en este momento. Muchos teóricos han pasado mucho tiempo tratando de explicarlo. Una de las posibles explicaciones es que vivimos en una especie de simulación, viendo lo que tenemos que ver en el momento oportuno para alguien, explica Avise. Terrile cree incluso que estamos a punto de modelar nuestro propio universo y ser programadores de un Matrix. Uno de los logros que podría contribuir a ello es la capacidad de introducir la conciencia artificial en las máquinas, lo que, según él, será posible dentro de 30 años. Si las computadoras se vuelven lo suficientemente potentes, podrán crear una simulación en la que los seres conscientes de sí mismos no tengan ni idea de que forman parte de un programa, algo que quedó reflejado en la película The Truman Show. La idea no es nueva, ya que en 2003 el filósofo Nick Bostrom sugirió que vivimos en una simulación modelada y regulada por nuestros descendientes, es decir, desde el futuro. Bostrom y otros escritores postulan que hay razones empíricas por las que la hipótesis de simulación podría ser válida. Según su propuesta, una civilización futura tendría tal capacidad de computación enorme, que nuestros descendientes podrían con sus tecnologías desarrolladas ejecutar una simulación de ancestros. Sin embargo, el científico no explica por qué estos programadores estarían modelando la realidad. A su vez, Silas Beane, físico nuclear de la Universidad de Washington, amplía esta idea, afirmando que los simuladores que controlan nuestro universo también pueden ser simulaciones, algo así como un sueño dentro de un sueño. Otra idea que va ganando fuerza es la de los hologramas. La semana pasada, un grupo de científicos anunció haber conseguido demostrar el principio holográfico, una conjetura acerca de las teorías de la gravedad cuántica propuesta en 1993 por Gerard T. Hooft. Y es que la NASA sabe mucho más de lo que nos dice. ¿Sabías que una de las posesiones más famosas fue la de un adolescente, y que la película El Exorcista se basó en la historia de este chico? Pero lo que casi nadie sabe es que este chico de mayor trabajo para la NASA fue un ingeniero y trabajó en el cohete que llegó a la Luna. Así que una persona poseída por el diablo trabajo para NASA, ¿no te da esto que pensar? ¿Quién controla este mundo de materia? La tragedia del ingeniero de la NASA en la que se basó la película de El Exorcista. Ronald Edwin Unkeler inventó los paneles que recubrían las naves apoyo que llevaron al hombre a la Luna. Sin embargo, durante toda su vida ocultó un secreto a sus compañeros de la agencia espacial. Con 14 años fue sometido a 30 sesiones de exorcismo que inspiraron la oscarizada película de cine de terror en la que quizás sea una de las experiencias más extraordinarias de su tipo en la historia religiosa reciente. Un joven de 14 años de Mount Rainier, un suburbio a unos 15 kilómetros de Washington D.C., fue liberado por un sacerdote católico, luego de ser poseído por el diablo, reportó el diario estadounidense The Washington Post el 20 de agosto de 1949. Citando fuentes católicas, el periódico aseguró que para lograr liberar al joven de la posesión demoníaca, este había tenido que ser sometido a entre 20 y 30 exorcismos, durante los cuales había entrado en un griterío, vociferando groserías y frases en latín, un idioma que nunca había estudiado, cada vez que el sacerdote llegaba al punto climático del ritual.
Un tiempo después, no muy lejos del lugar donde había ocurrido todo esto, un joven llamado William Peter Blatty oyó la historia por primera vez mientras estaba estudiando en la Universidad de Georgetown. En 1971, cuando Blatty ya se dedicaba a trabajar como escritor y guionista de cine, con algunos éxitos como La Pantera Rosa, publicó su novela El Exorcista, en la que se basaría la película del mismo nombre que redefiniría el género del terror, creando una de las historias más emblemáticas del cine moderno. Sorprendentemente, a pesar del inmenso éxito de la novela y la película, de cuyo estreno se cumplen 50 años, y del impacto que éstas tuvieron sobre la cultura popular de la época, la identidad y la historia verdadera del joven que inspiró la obra de ficción se mantuvo en la oscuridad. Este chico el poseído que trabajó para la NASA vivía Mount Rainier, un suburbio a unos 15 kilómetros de Washington, un lugar que curiosamente ocupa el tercer lugar en avistamientos sobrenaturales. Sobrenatural se refiere a algo que se tiene como por encima, que excede o está más allá de lo que se entiende como natural o que se cree existe fuera de las leyes de la naturaleza y el universo observable. Los temas sobrenaturales son a menudo asociados con la idea de lo paranormal y lo oculto. En las sociedades seculares, los milagros religiosos suelen ser percibidos como afirmaciones sobrenaturales, al igual que los hechizos y maldiciones, la adivinación, y el más allá. Un nuevo informe de apuestas de los Grandes Lagos, los análisis de avistamientos de ovnis y fantasmas en los 50 estados han revelado que Washington es el tercer estado más probable en el que ocurren avistamientos sobrenaturales. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha dicho que cree que los extraterrestres son demonios. Mientras continúa la guerra en Irán, los precios de la gasolina y los alimentos se disparan y el caos persiste en los aeropuertos estadounidenses debido al cierre parcial del gobierno. Vance apareció en el podcast conservador Ben Show, publicado el pasado sábado, para prometer que dedicará tiempo a investigar lo que él llama su obsesión con los ovnis y los visitantes extraterrestres, el que incita al conocimiento. El capítulo 3 del libro del Génesis relata la primera acción del demonio como incitador al conocimiento. Transfigurado en una serpiente le responde a Eva en relación a la prohibición que tenían los primeros moradores del jardín del Edén de comer frutos del árbol que estaba en medio del jardín. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Versículo 5. El árbol se describe como atractivo por la sabiduría que podía dar y, acto seguido, Eva tomó y comió algunos de sus frutos. Como resultado de la desobediencia, la serpiente fue castigada, tendrás que arrastrarte sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida, y los habitantes del Edén fueron expulsados del paraíso. El uso de la serpiente en el relato no es casual. Ya en la cultura egipcia era un símbolo de poder y de sabiduría, materializado por el caduceo, una figura compuesta por dos serpientes enroscadas alrededor de un bastón alado. En la cultura general la serpiente se considera uno de los animales más maléficos, responsable del pecado original, símbolo de los conocimientos ocultos en las antiguas culturas mediterráneas. Esta reticencia atávica contrasta con el hecho de que la doble hélice que representa la D-N recuerda a las dos serpientes enroscadas del caduceo de Hermes. Esculapio, dios de la medicina en la antigua Roma, adoptó a la serpiente enroscada en torno a un bastón como símbolo de conocimiento. Las habilidades medicinales de Esculapio despertaron la envidia de Zeus, que terminó por matarlo con uno de sus rayos. La vara de Esculapio sigue siendo el símbolo de la medicina y una serpiente enroscada en torno a una balanza es el símbolo de la farmacia. Los espíritus malévolos de la geometría, la gemología y otras ciencias. El panteón de espíritus malévolos que conforman la Goesia, uno de los 6 libros que constituyen el Lemegetón o llave menor de Salomón, uno de los libros de demonología más populares, contiene multitud de entidades relacionadas con diferentes disciplinas científicas. Medicina, geometría, astronomía, gemología o herbología, amén de otras más humanísticas como la oratoria o la escritura. Es el caso de Marbas, Valefor, Barbatos, Paimón, Buer, Purson, Naverío o Forneus, entre otros muchos. En algunas corrientes esotéricas, Belial es el guardián del conocimiento arcano y custodia sus 2 torres de la sabiduría. Estas entidades inspiraron a aquellos que cultivaban las ramas primigenias de la ciencia y que poco después fueron llamados brujas y hechiceros y perseguidos hasta la muerte por la Santa Inquisición. El ocultista Paracelso. Paracelso, considerado el padre de la toxicología, es suyo el concepto de que solo la dosis hace el veneno, ha pasado a la historia como médico, alquimista y también como ocultista. A pesar de profesar la religión católica, sus obras fueron censuradas en 1583.
La relación de la toxicología con las artes arcanas tiene incontables exponentes, dada la estrecha relación entre las pócimas, los ungüentos y las cataplasmas con este tipo de personajes considerados como hijos del demonio. En los tiempos que corren, de polarización y descreimiento, invocar a nuestros arquetipos desvistiéndolos de los prejuicios inherentes al bien y al mal tal vez nos ayude a reorientarnos como sociedad. O podría uno preguntarse qué habría sido de nosotros de no haber salido del jardín del Edén. Lo inmediato nos remite a lo intangible e inasible, lo incorpóreo y sin forma, y es que esta energía primordial es la fuerza que fluye constantemente desde las profundidades del universo, uniendo al hombre con la creación y desde donde surgen y actúan los otros 4 elementos que conforman todo lo que existe. El profesor Aki Farinowski, protagonista de la exitosa 100% Burbujas, vuelve a aparecer en esta historia para hablar del trabajo de su abuelo y eminente científico el Dr. Brosh. Él y su ayudante Blinka tendrán la oportunidad de explicar el más importante de todos los descubrimientos del viejo científico: insuflar éter en las pompas de jabón. El éter es el 5º elemento que introduce Aristóteles en su física junto a la tierra, agua, aire y fuego, para dar una explicación del funcionamiento de todo el universo que perduraría durante unos 2000 años hasta Galileo. El Dr. Brosh siempre había visto en las pompas de jabón unos seres que aparentan ser de otros mundos más que de nuestro planeta, por lo que las eligió para insuflarlas este excelso material que, lejos de estar con nosotros, compone los cuerpos celestes, las estrellas. Para atrapar este éter, los demonios ángeles caídos piensan en atrapar a los seres humanos en espacios pequeños donde quede un aura residual y conseguir esta energía para fines ocultos y secretos. Personas dentro de una pompa y hasta un instrumento musical que aprovecha el sublime sonido de las esferas etéreas para componer el mundo sobrenatural. El cuerpo vital o éter es el medio y 101 de expresión de la vida del alma, esa dualidad sensible vivificadora que ha sido denominada prana. La mejor coartada del diablo es hacernos creer que no existe. Qué cierta es esta frase. Este es su logro más grande, hacerle pensar a la gente que todo es parte de un mito, de un cuento que alguien se inventó hace siglos para personificar al mal. El diablo existe, es real y te tienta a mí y a ti. Es feliz cuando caes en pecado, cuando luego de haber batallado por días, semanas o meses para no cometer el mismo error, te ve tropezar de nuevo. Una película buenísima, y digo buenísima porque además de estar dirigida por el premiado director polaco Krzysztof Zanussi, tiene una trama imperdible. Éter nos transporta a finales del siglo XIX, donde un médico administra por error una sobredosis letal de éter a una mujer joven, y tras lograr escapar de su condena a muerte, empieza a experimentar no solo con el objetivo de controlar el dolor, sino de manipular las conductas humanas. La película de Bosco Films nos invita a preguntarnos, ¿qué límite hay entre ciencia y humanidad? ¿Acaso nuestro afán por violar el curso natural de las cosas puede llevarnos a cometer errores fatales? ¿Seremos capaces de hacerle oídos sordos a las tentaciones del demonio que parecen a veces no tener nada de malo? El éter, también identificado con el espacio, es entonces el elemento más sutil que existe y en el cuerpo humano aparece en los lugares huecos, incluido el centro de la columna vertebral, las venas, las arterias, los nervios, los órganos internos y las distintas cavidades corporales. A este elemento puede describírsele como la matriz energética, el cuerpo etérico, un nombre dado por la neoteosofía a un cuerpo vital o cuerpo sutil, propuesto en filosofías esotéricas como la primera o más baja capa en el campo de energía humano o aura. Se dice que está en contacto inmediato con el cuerpo físico, para sostenerlo y conectar él con los cuerpos más elevados. Mi teoría es que quieren atraparlo entre las paredes de un confinamiento, no tengo claro el propósito, un tipo nuevo de energía, o abrir un portal hacia lo desconocido en un nuevo mundo. El término ganó cierta popularidad general después de la guerra de 1914 a 1918, adoptándolo Walter John Kilner para un nivel de la atmósfera humana que, como afirmaba en un libro popular, podría hacerse visible al ojo desnudo mediante ciertos ejercicios. Steiner consideraba la realidad etérica o principio vital como bastante distinto de la realidad material física, siendo intermedio entre el mundo físico y el astral o mundo de alma. El cuerpo etérico puede ser caracterizado como la fuerza vital también presente en el reino de vegetal. Mantiene la forma del cuerpo físico hasta que muerte.
En ese momento, se separa del cuerpo físico y lo físico revierte a la desintegración natural. Según los escritos rosicruces de Max Heindel, el cuerpo etérico, compuesto de 4 éteres, es llamado el cuerpo vital puesto que el éter es la vía de entrada para fuerza vital del Sol y el campo de agentes en la naturaleza que promueven actividades vitales tales como asimilación, crecimiento y propagación. Es una contrapartida exacta de nuestro cuerpo físico, molécula a molécula, y órgano a órgano, pero con la polaridad opuesta. Es ligeramente mayor, extendiéndose aproximadamente 1,5 pulgadas más allá de la superficie del cuerpo físico. Es en esta parte donde entra el experimento de las élites en atraparlo en una especie de confinamiento humano. 1,5 pulgadas más allá de la superficie del cuerpo físico podría ser atrapado en lugares cerrados, es solo una teoría pero sería una forma de abrir la materia para entrar en otros mundos o dimensiones donde están los principados y potestades celestes, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. El quinto elemento, el éter, aparece en la mayoría de los manuscritos químicos hasta el siglo XIX. El éter es considerado una abstracción física de un medio en el que la gravedad y las fuerzas electromagnéticas se propagan en el espacio y se pensaba que era el portador de ondas de luz. Pero fue excluido de la ciencia moderna gracias al experimento de Michelson-Morley, que en 1887 demostró que el éter no existía. Según la hipótesis de Proud, ningún elemento puede ser más ligero que el hidrógeno porque la masa atómica de un átomo es casi igual a la masa de un protón y un neutrón. El éter fue eliminado de la tabla periódica de los elementos en 1908. Ya en la década de 1920, la mayoría de los científicos rechazaron la existencia del éter. ¿Qué es el éter? ¿El vacío absoluto? ¿El lugar al que viaja la conciencia cuando abandona su cuerpo físico? ¿O podría ser el espacio que conforma los cimientos para un número infinito de posibilidades? Un fin que busca cómo conectar con seres del más allá para comunicarse y conseguir la inmortalidad. La idea del éter lumínico, medio por el que se propagaban las ondas de luz, aparece en el siglo XVII con Christian Huygens, desaparece en el XVIII y resurge en el XIX cuando los experimentos de Young y Fresnel apuntan a la naturaleza ondulatoria de la luz. Maxwell también pensó que el éter podría considerarse un medio para la transmisión de las fuerzas eléctricas y magnéticas. Más tarde se daría cuenta de que podía olvidarse completamente de este modelo concreto del éter si se centraba en la forma matemática de la teoría. Sin embargo, justo antes de su muerte, en 1879, Maxwell escribió un artículo sobre el éter para la Enciclopedia Británica, 1878, en el que aparece como convencido defensor del concepto. Sean las que fueren las dificultades que tengamos a la hora de formar una idea consistente de la constitución del éter, no puede haber duda de que los espacios interplanetarios e interestelares no están vacíos, sino que están ocupados por una sustancia o cuerpo material, que es ciertamente el más grande, y probablemente el más uniforme del que tengamos alguna noticia en todas las cosmogonías. Primero está la oscuridad, y luego viene la luz. Los primeros hijos del dios de la oscuridad, Ergo, y la diosa de la noche, Nix, son Éter y Hemera, respectivamente el dios de la luz y la diosa del día. Hesíodo en su Teogonía, siglos VIII y Biak, cuenta: después del caos, el aire, vino la ancha y generosa Gaia, la tierra, y el Tartaros oscuro, el infierno, en la profundidad de la tierra, y Eros, el amor, más hermoso entre los dioses inmortales, que enervan los miembros y superan la mente y los consejos sabios de todos los dioses y todos los hombres dentro de ellos. De caos, el aire, vino adelante Erebo, la oscuridad, y Nix, la noche. Pero de Nix, noche, nació Éter, la luz, y Hemera, el día, quien ella concibió de la unión con Erebo. Y Gaia, la tierra, engendró primero al estrellado Uranos, el cielo, igual a ella, para cubrirla. En los confines de la tierra donde las raíces de tierra entran en el mar, Tartaros, allí se ubica la casa horrible de Nix envuelta de nubes oscuras. Delante de ella el hijo de Japetos Atlas levanta el cielo ancho e inmóvil en su cabeza, e infatigables Nix y Hemera se saludan entre sí cuando ellas pasan el gran umbral de bronce. Y mientras una está a punto de bajar a la casa, la otra sale a la puerta. Y la casa nunca contiene a ambas dentro. Pero siempre una está fuera de la casa viajando encima de la tierra, mientras la otra descansa en su casa y espera el momento para que ella viaje de nuevo. Éter es el aire superior luminoso, también llamado Akmon, el Zenit, o Acme, el incansable.
Era un protógenos, uno de los dioses elementales primogénitos, es el dios luminoso, brillando azul en lo alto del cielo. Sobre él estaba el domo sólido de Urano, el cielo estrellado, debajo de él se encontraba el transparente aire, Caos Aer. Por la tarde su madre Nyx cubría con su velo de oscuridad separando a Éter y a Aer trayendo la noche a los hombres. En la mañana su hermana y esposa Hemera dispersaba este velo revelando el azul brillante del día. Éter era uno de los tres aires. El aire del medio era Aero Caos, una sustancia sin color que envolvía al mundo mortal. El más bajo estaba Erebos, el aire oscuro que envolvía al Tartato, inframundo, y el reino de los muertos. Sobre ello el aire superior era Éter, la luz, lugar donde de los dioses de cielo construían su morada. Envolvía las crestas montañesas, sobre las nubes. Las estrellas, el sol y la luna, fueron formadas de los fuegos concentrados de Éter. El Éter aparece como el alma del mundo del que emana toda vida, aún hoy el nacimiento es llamado dar a luz, traer a la luz. El Éter en tiempos más tardes se consideró como el espacio ancho de cielo, residencia de los dioses, y a Zeus como el señor del éter y su hermana Hemera diosa del día se asimiló a Hera, diosa del cielo. Algunas versiones señalan a Éter como padre o equivalente a Urano, el cielo, llamándolo Atmón porque el movimiento celestial es incansable. En fin amigos de Supercrack Estrella comenta.